Buenas tardes, hermanos. En este día quiero compartirles una predicación de la palabra del Señor que tiene como título Un nombre que es sobre todo nombre. Amén. En días pasados decía que uno de los problemas que tuvo el ser humano fue precisamente que se olvidó de la soberanía de Dios. Cuando ignoró los parámetros, el mandamiento que Dios le había dado de que no comiera del árbol, la desobediencia primero que todo tuvo esa situación. Se olvidó de que el que había puesto las condiciones en su soberanía fue el creador. El hombre tomó sus decisiones de poner las normas. O sea, Dios le ha dicho, no comas, porque vas a saber el bien y el mal. El hombre comió, el ser humano comió, engañado por la serpiente, pero tomando la decisión, porque Dios le había dado la responsabilidad. O sea, el hombre tenía la condición de poder tomar sus decisiones, ¿cierto? Pero no de ser el creador de las condiciones. Dios le ha hecho, no comeres porque el día que coman morirás. No, yo voy a comer porque... Y cayó en el engaño de Satanás. Entonces nosotros necesitamos comprender realmente esa soberanía. Amén. Dios es soberano. Y por eso tiene que ver con esto que estoy diciendo yo, con este tema de la soberanía. Amén. Y tiene que ver con un nombre que es sobre todo nombre. La gente comúnmente se imagina cosas de Jesús. Y Jesús es Dios según la Biblia. Amén. Pero para muchos, por decirlo así, los adventistas en algún momento han creído que es el ángel Gabriel. O sea, lo rebajan a Cristo a la condición de ángel, no de hijo, no de Dios. Amén. Sino, y para otros, entonces suben al ángel a la condición de Dios. ¿Sí? Para los testigos de Jehová, el Señor Jesús mucho tiempo, no sé si ya cambiaron porque ellos van cambiando, fue un hombre común y corriente, tan entregado a Dios que Dios se atrevió a llamarlo hijo. Y esas son cosas que nos muestran que no han entendido la soberanía de Dios. Amén. Yo digo incluso que mucha gente que celebra el cumpleaños de Jesús, más allá de que sea el 25 de diciembre o otro día, se olvidan de que esa fecha o el día que haya sido, nació fue la naturaleza humana de Jesús, pero Jesús ya era Dios. El libro de Juan nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Amén. Entonces, tenemos que entender que Jesucristo es Dios. Amén. Que Jesucristo es esa revelación de Dios que se hizo hombre. Amén. Pero que es el mismo Dios. Dice la Biblia, en Cristo habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en esencia también Espíritu Santo. Amén. Dice que Él se iría, pero que vendría otra vez y estaría con nosotros y en nosotros. ¿Y quién fue al que el mismo Cristo identificó como ese consolador? El Espíritu Santo. Entonces, Jesús, en su divinidad, tenemos que conocerlo y saber por qué no es cualquier personaje más. No es un profeta, como dicen los musulmanes. Un profeta más. No, es el Hijo de Dios. Es el mismo Dios. Amén. Es importante que sepamos que Jesucristo tiene un nombre glorioso. Amén. Un nombre con autoridad. Amén. Es el único nombre en el que hay salvación. En ese nombre hay poder y hay autoridad. Amén. Y por ese nombre tenemos reconciliación con Dios y tenemos bendición
y somos hechos hijos de Dios y tenemos protección y paz. Amén. Y en Él solo se encuentra la auténtica felicidad y la plena realización del ser humano, porque no hay meta más alta que ser hecho hijo de Dios y de habitar con Dios. Amén. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, que dice así. Filipenses capítulo 2, del 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, a lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí hay una diferencia grandísima con cualquier otro ser que el hombre haya querido poner como objetivo de la fe. Amén. Para los católicos María está por encima. Pero aquí nos dice que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y mire lo interesante, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Eh? O sea, todo ser vivo, todo ser, los ángeles, los principados de los ángeles, los arcángeles, los querubines, ¿amén? Y los seres humanos, desde el más importante hasta el mínimo, y los que están debajo de la tierra, los espíritus caídos, todos debemos postrarnos ante el Señor por su señorío. Es que es más, es impresionante cómo nosotros los seres humanos somos medio irreverentes, medio no, irreverentes. Chuchito, le dice. ¿Ah? Y cuando el apóstol Juan lo vio en Apocalipsis, ¿qué dice? Caí como muerto. Amén. La gloria que tiene el Señor Jesucristo es inmensa. Y por lo tanto debemos entender la grandeza de su nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y el verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Hay un solo Dios, un solo Señor, dice la Biblia. Y vamos a leer varios pasajes de la Biblia que confirman esa verdad, que tiene poder y que tenemos que entender para no ser cualquier creyente por ahí, sino para ser verdaderos adoradores, verdaderos cristianos. Amén. Para que nadie nos confunda con fábulas y filosofías y huecas sutilezas, o con simples explicaciones donde otros seres se ponen por encima. ¿Eh? Una de las características que diferencian una secta de la verdadera fe es que el líder se pone por encima o al nivel de Cristo. Amén. Lo vemos en los mormones. José Smith dice que Moroni, un ángel que no sé de dónde saca el nombre, se le reveló y le enseñó unas tablas de oro donde habían en el lenguaje, en la escritura egipcia, las verdades del evangelio, y por eso sacó el libro del Mormón. Entonces se pone al nivel de Cristo, con una revelación más grande, más importante. Y es más, los mormones se llaman la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero lo más que rige a ellos es el libro de Mormón, y cualquier texto que hace referencia al libro de Mormón, cualquier texto de la Biblia es sacado de contexto. O sea, ellos no son cristianos en realidad. Pero ante sus creencias ponen a Cristo por debajo, José Smith. ¿Eh? Y así pasa con muchos líderes hoy en día.
Cuando el apóstol es más grande que su Señor y Dios tiene que hacer lo que el apóstol dice, se está olvidando de quién es el Señor. Por eso andan diciendo, yo declaro, yo profetizo, yo decreto. El único que tiene autoridad es Cristo. Amén. Por eso es importante entender el nombre. ¿Amén? La enseñanza verdadera del Evangelio está sustentada en la Biblia. Y esa enseñanza al respecto del nombre de Jesús nos la aclara plenamente la importancia de él. Claro, mucha gente no le gusta. Yo decía alguna vez en Bogotá que hay muchos teólogos y predicadores y pastores y líderes modernos que estaban introduciendo y han seguido introduciendo tendencias de no utilizar más de 3 citas bíblicas o porque la enseñanza se vuelve, según ellos, aburridora y pues no le gusta a la gente. Amén. Y con esas ideas humanas están limitando el conocimiento de la palabra de Dios. Y están en contra de lo que dijo Jesús. Que dijo Jesús, escudriñar las escrituras. Amén. ¿Para qué? Para que conozcamos. Porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo, del soberano. Amén. ¿Por qué se destruyó el pueblo de Israel? Decía el Señor. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y conocimiento de qué? De la verdad. Amén. De la palabra de Dios. De la verdad de Dios. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Amén. Eso precisamente lo usa el enemigo en las mentes de los que se han ensoberbecido para engañar a la gente y para desviarlos de la roca, que como hablábamos el día que hablábamos del edificio de la casa de Dios, está como base. ¿Quién es la roca? Cristo. Amén. Entonces, insisto, la enseñanza correcta debe estar sustentada en la palabra escrita de Dios, porque es la palabra profética más segura. Amén. Dice precisamente Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Eh? ¿Qué me hace a mí ver, por ejemplo, que el evangelio de los mormones no es un evangelio? ¿Mi capricho? No, la palabra del Señor. Porque la palabra me dice, si aún un ángel del cielo, decía el apóstol, se presentara con un evangelio diferente, el tal es anatema. Entonces es a partir de la palabra donde nosotros entendemos la verdad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía, santifícalos en tu verdad. O sea, que la palabra del Señor nos aparte, nos separe de todos esos engaños. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. ¿Por qué? Porque toda la verdad, la palabra del Señor es verdad. Está inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Por eso el Señor decía escudriñar las escrituras. Y lo he dicho en otras ocasiones, las religiones quieren que usted repita y no piense. El Señor nos mandó a escudriñar y a pensar a la luz de la Biblia. Amén. Y en esa Biblia, entonces encontramos que por ser la palabra inspirada por Dios, ella confirma por sus mismos textos y con la iluminación del que la inspiró, que es el Espíritu Santo, entonces vamos a entender su verdadero sentido. No es con la ciencia humana, amén, es con la dirección y la guianza del Espíritu Santo. De manera que no se puede tomar un versículo y sacarlo del contexto para hacer una enseñanza, porque eso sería conforme al capricho humano, y es lo que ha pasado, amén, donde el líder se convierte en alguien más grande que Jesús. Entonces, y todo lo que diga el líder está mejor que lo que dijo Jesús, incluso aunque contradiga, y la gente sigue eso, ahí mismo están cayendo en el engaño, amén, porque todo a uno que revele el Espíritu Santo hoy en día, él no se va a contradecir.
Amén. Tiene que estar anclado en la Biblia. Y esto que estoy hablando del nombre, que sobre todo nombres, está sustentado en la Biblia. Amén. Porque por eso es que han salido tantas sectas, donde el líder y su palabra y su revelación última vale más que la palabra del Señor y vale más que Cristo. Entonces vienen esos errores y herejías que confunden. Claro, es parte del contexto de estos últimos y de estos postreros tiempos. Y cuando digo último no me estoy refiriendo a fin, porque dice es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Dios nos deja esa enseñanza de que escudriñemos la palabra. Amén. Dice en Isaías 28, 10, cómo haría que entendiéramos. Amén. ¿Y qué nos dejó, y por qué nos dejó la palabra? Dice así, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá. O sea, es la manera como Dios nos ayuda a entender la palabra. O sea, no sobra nada, toda la palabra es útil, pero es bajo la guianza del Señor. O sea, no podemos seguir un capítulo cronológicamente todo, y le decía a mi esposa hace algún tiempo atrás, es que Dios no trabaja cronológicamente de acuerdo al tiempo del hombre. Amén. Los libros de la Biblia no están escritos cronológicamente. ¿Amén? Entonces usted encuentra hechos que narra en Reyes y también los encuentra en Crónicas, los mismos en los Evangelios, hechos. Amén. Pero no es una historia seguida así, paso por paso. Amén. Pero lo que sí nos comprueba es que cuando el Señor Dios, por su Espíritu Santo, nos ilumina, vemos la perfecta armonía que la palabra del Señor tiene. Lo dije hace algún tiempo atrás. En alguna época, por allá en el 90 y algo, un señor escritor, Pepe Rodríguez, español, sacó un libro que se llama, por ahí lo tengo, Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica. Pero cuando uno lee el libro, lo que terminaba era con, ¿cómo digo? O sea, diciendo, afirmando que la Biblia se contradecía. O sea, no era contra la Iglesia, era contra la Biblia. Porque en su razonamiento no entendía las cosas. Porque la verdad de Dios es una verdad espiritual. Y el hombre natural, nos dice la Biblia, no discierne las cosas del Espíritu, y las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente. Aunque ahí en la Biblia mencione cosas materiales, por decirlo así, históricas. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, el Antiguo Testamento, con esos hechos históricos, lo que nos está anunciando en las cosas de valor espiritual que vendrían en el nuevo pacto. Amén. Entonces, volvamos al tema, que es un nombre sobre todo nombre. Amén. En los tiempos bíblicos, cuando los niños nacían, sus padres les imponían las manos y oraban por ellos. Y a veces, en muchas ocasiones, cuando había un propósito de Dios, había una profecía acerca del propósito de Dios con esa nueva criatura. ¿Amén? Es más, las cosas en la Biblia son bien interesantes. Y si usted puede ver, Dios le cambió el nombre a Abraham. ¿Amén? Antes se llamaba Abraham, y después se llamó Abraham, padre de multitudes. A Sarai, a Sara. Amén. Y vamos a ver que a mucha gente le cambió Dios el nombre. Amén. A Daniel también le decían Belsasar o algo así. Amén. Y hay muchos. A Pedro le dijo, tú eres Pedro. Amén. Ya no eres más Simón, eres Pedro. A Saulo se llamó Pablo. Amén. Y todos nosotros tenemos un nombre nuevo. Amén. Claro, no vamos a hacer lo que hizo mi amigo, un compañero de trabajo, que cuando se hizo ciudadano estadounidense, uno tiene la opción de cambiarse el nombre. Y entonces le dijeron, bueno, ¿y cómo se va a llamar? Y entonces él se puso Jasper Precious Stone. Y yo le dije, pero usted, ¿por qué se llama José Nelson? No sé qué, es un muchacho haitiano, un señor haitiano.
Me dice, no, porque es que Dios, la Biblia dice que Dios me dio un nuevo nombre, pero ese nombre no lo sabemos todavía, hasta que estemos en el cielo, amén. Pero por eso nos llama a ser nuevas criaturas, amén. El nombre en Dios tiene una importancia muy interesante, amén. Cuando Moisés nació, su nombre significaba libertador, amén. Cuando Abraham nació, su nombre significa, o Dios lo cambió por Abraham, que significa padre de naciones. Y Dios siempre mostró esto como algo importante. ¿No? Amén. Amén. Dios le cambió el nombre a muchos. Porque, por ejemplo, a Jacob. Jacob significaba engañador. ¿Amén? Y se lo cambió por Israel. Amén. ¿Y engañar por qué? Engañó al papá para ganarse la bendición, para suplantar a Esaú y recibir la bendición. Pero Dios le cambió el nombre por Israel, que significa el que luchó con Dios y le venció. ¿Se acuerdan del pasaje? Que Jacob lucha con un ángel hasta la madrugada y aunque el ángel le descoyuntó la cadera, no lo soltó hasta que no lo bendijese. Amén. Y como ya lo dije, en el Nuevo Testamento, eso no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pues ya di el ejemplo de Simón, hijo de Jonás, que sería llamado Cefas, o que significa Pedro. Amén. Y podríamos preguntarnos, ¿y por qué? Sencillamente está demostrando una nueva identidad, un nuevo nacimiento, una nueva ciudadanía. Amén. O como dice la Biblia, un hombre nuevo, conforme a la voluntad de Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, nos dice de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 2, verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Ven? Pero al que venciere, no es el día que se vaya a ser ciudadano norteamericano como mi amigo. A ver, es al que venciere, él nos va a dar un nombre nuevo. Por eso la invitación es de que el que está en Cristo nueva criatura es. Sin embargo, mucha gente dice, yo soy cristiano, yo acepté a Jesucristo, y siguen tal cual. O dejaron 2 o 3 costumbres escandalosas o desordenadas, pero siguen siendo lo mismo. Cambiaron de etiqueta religiosa y les da lo mismo la religión. Acá en Estados Unidos hubo un tiempo en que los que realmente estaban comprometidos con la verdad del Señor, para mostrar que estaban comprometidos, porque aquí todo el mundo era cristiano. Y usted ve, hay iglesias, hay ciudades como, por ejemplo, Jacksonville, Florida, que a las 10 de la mañana los domingos no hay nadie en la calle, todo el mundo está en la escuela dominical. Pero su vida se los ve. Hay un señor en el trabajo, amigo del dueño de la empresa, que él va muchas veces y chupa cerveza como cualquiera de los bien aficionados. Pero después un día yo iba a encontrarme con alguien en una iglesia presbiteriana y él es un líder allá. Entonces, para diferenciar el que realmente tenía un cambio de vida ordenada, ahora no quiero decir que tomarse una cerveza sea pecado, no, pero cuando digo chupa es que no tomaba, bebía, a ver, pero no lo digo juzgándolo, sino que es eso, no hay un cambio de actitud por amor al Señor. Dice la Biblia, todo me lícito, pero no todo me conviene. Entonces hay gente que dice que es cristiana, pero su vida hace de todo. No hay un cambio. Entonces la gente que realmente se sentía comprometida con esa nueva realidad de nueva criatura en Cristo, decía, yo soy un nacido de nuevo. No simplemente era cristiano, porque todo el mundo era cristiano. Entonces hay que entender que eso del nombre se enfoca hacia esa realidad que Dios nos ha llamado.
nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Ven? Ese nombre nuevo Él nos va a dar, no lo conocemos nadie. Y entonces para nosotros, no solo para no solo para Jacob, no solo para Abraham, no solo para Sara, no solo para Pedro, para todos nosotros hay un nombre nuevo, porque nos llamó a ser nuevas criaturas. Amén. Pero esa nueva criatura tiene que dejar al viejo hombre y vestirse del hombre nuevo. Amén. Y ya he explicado cómo nos vestimos para las bodas del Cordero, que no es con fanatismos, que no es con extremos sacrificios, pero sí con un compromiso de producir el fruto del Espíritu, donde el amor tiene que ser lo que marque la vida, donde el perdón sea una realidad, donde la paz en medio de las circunstancias que sea una realidad. Amén. La benignidad, la bondad, todas estas cosas se den en realidad. Si no, simplemente seremos cristianos de nombre. Amén. Ya necesitamos nacer de nuevo, vivir una vida como nacidos de nuevo, porque esa es la realidad que Dios nos llamó. Amén. Entonces, leíamos al comienzo hablando del verdadero importante y por quien debemos ser cambiados por amor a Él. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, decía yo, un nombre sobre todo nombre. ¿Y por qué un nombre sobre todo nombre? Eso es lo que vamos a mirar a la luz de la Biblia. Amén. Al conocer el significado y lo que contiene el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para comenzar, vamos a ver por qué es un nombre sobre todo nombre. Primero que todo, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Es el único que da salvación y vida eterna. Pero ante esa verdad se cae cualquier teoría o teología o idea de cosalvadores. Amén. Por ahí hay cierta líder que anda diciendo que que un ángel se le apareció y le dijo, venga, ayúdeme a salvar las almas. Dios no necesita ayudas de nadie. Acuérdense, cuando Abraham quiso ayudarle a Dios, la embarró. Amén. Cuanto más que Dios diga, venga, predique mi palabra, lo creo. Pero venga, ayúdeme a salvar las almas. Amén. Si el único y suficiente Salvador es Jesucristo. Amén. Hoy en día la gente vive muy amargada y triste y desconsolada y con las circunstancias actuales peor. Pero muchas veces es la realidad de la gente que solo tiene a Dios de palabra o religión. Amén. Pero en su vida real viven alejados de Dios y viven una vida pues de pecado, porque no estoy juzgándolo moralmente, sino que el saber hacer el bien no hacerlo es pecado. El estar distanciado de Dios es pecado. Amén. Y eso genera una, digámoslo así, una desprotección en lo emocional tremenda. Entonces cualquier entidad espiritual viene y la llena de tristeza, de angustia, de ira, de contienda, y se aprovecha de esos deseos de la carne para desorganizar la vida, porque están apartados de Dios. También decía hace algún tiempo de que hoy en día toda la gente está orando y clamando, y bueno, gloria a Dios, ante Él se doblará toda rodilla, ¿cierto? Pero la intención que me mueva eso hace la diferencia. Si lo estoy haciendo para que pasen los malos momentos y simplemente seguir una vida común y silvestre como antes, no va a servir de nada. Amén. Pero si lo estoy haciendo de corazón, va a haber un cambio en mi vida. Amén. Porque si lo hago de corazón, quiere decir que estoy arrepentido de las malas acciones o de mis pecados, que es lo que me aparta de Dios. Amén. Y entonces quiero acercarme a Dios. Amén. Cuando entendemos esto, sabemos que en el único nombre que hay perdón de pecados es en el nombre de Jesucristo. Y entonces, por eso dice la Biblia, y el que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Cuando una persona recibe a Jesucristo, se compromete, porque es que la cuestión no es solo la oración, porque la volvemos un rito y un rezo. Y en la iglesia evangélica, en la Biblia en ningún momento la Biblia dice, aquí está el modelo de la oración de fe que llama. ¿No?
¿Y por qué con un rezo? Porque le hacemos repetir a la gente, venga, pase al frente, repita, Señor Jesús, Señor Jesús. Y si la persona no lo está diciendo, el corazón no sirve para nada. Tiene que haber una convicción. ¿Bien? Cuando la persona conoce a Jesús, sabe lo que hizo, decía un pastor amigo, Samuel Hernández, decía, cuando yo entendí que Jesús pagó la deuda por mis pecados, una deuda que yo no podía pagar, le abrí mi corazón. Eso es la conversión. Entonces, cuando la persona entiende eso, amén, ¿sabe qué ocurre? Que espiritualmente viene la salvación del alma. Amén. El perdón comienza a sanar toda herida de su vida. Todo vacío comienza a llenarse. Ahora comienza a sentir, no que terminen los problemas, no. Pero ahora tiene la compañía, la protección de Dios, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Entonces comienza un cambio. Ya no está solo en el mundo. ¿Y por qué se sentía esa soledad y toda esa angustia y todo eso? Simple y llanamente porque está destituido de la gloria de Dios. Pero si venimos a Dios, somos reconciliados en el nombre de Jesús que nos trae perdón, ya no hay nada que nos separe del amor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay perdón y hay salvación. Amén. Y ahí viene el efecto de la sangre. Amén. Aunque la gente hoy en día le está dando a la sangre de Cristo muchos usos, porque tendemos a volverlo como el amuleto de moda. Y la sangre de Cristo no es eso. Así como Jesús no es cualquiera, los elementos de Jesús. Por eso en el Antiguo Testamento Dios era tan específico con los elementos del templo, que eran para ciertos usos, para que no se nos olvide a nosotros que las cosas que Dios ha determinado con un uso es con ese uso, porque Él es el soberano. Amén. La sangre de Cristo, que dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Cuando la persona confiesa a Jesús desde su corazón y se ha arrepentido de sus pecados, entonces hay perdón de pecados, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y entonces toda carga espiritual es quitada. Como nos dice en Juan capítulo 1, verso 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Juan capítulo 1, verso 7. ¿Eh? Ahí no me dice que la sangre de Cristo es para que yo unja mi carro. No me dice que es para que yo unja a mi novia o a la novia. No, la sangre de Cristo bíblicamente me dice, me limpia de todo pecado. Amén. Y está vigente hasta que Cristo venga. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, cuando se quita el pecado, tenemos paz para con Dios porque hemos sido justificados. Amén. Por fe en Jesús. Tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que decía que el nombre de Cristo, ¿qué? En el nombre de Cristo, ¿qué es lo que hay? Hay salvación y vida eterna. Pero aquí también vemos que esa salvación y esa vida eterna implica que hay paz con Dios. Amén. Gloria al Señor. Esa reconciliación con Dios, amén, hace que, o sea, alcanzamos la misericordia de Dios porque somos salvos por Cristo. Amén. Pero también Él trajo sanidad. Dice la Biblia que Él, por sus heridas, fuimos curados. Amén. Y
Él viene a nuestra vida y no podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber un cambio de la manera de vivir, pero vuelvo e insisto, en los años 70 la iglesia cristiana trató de, cambiar a la gente a través de normas, de prohibiciones. No, el cambio se da ¿por qué? Por amor. Por amor. Amén. El cambio tiene que darse es por amor. Y insisto que solo en Cristo hay salvación. El profeta Isaías, en el capítulo 45, el verso 22, le hablaba al pueblo de Israel de la siguiente manera: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Ven? Entonces, como decía al comienzo, no podemos menospreciar a Jesucristo como cualquier ángel, como dicen los adventistas o los, creo que los testigos o algo, como cualquier otra persona. No, Jesucristo es el Señor. Y lo tenemos que tener claro, y solo en Él hay salvación, solo en Él hay perdón, solo en Él hay vida eterna. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 4, el verso 12, el apóstol Pedro, refiriéndose a Jesucristo, dice lo mismo que decía el profeta Isaías, porque se trata del mismo Dios. Lo que pasa es que a veces con esa idea del catolicismo de que el Padre, el viejito, el Hijo, el más jovencito, y el Espíritu, la paloma, a veces se nos olvida. ¿Ven? Y con la idea de que entonces tengo que celebrarle el cumpleaños a Jesús, entonces me olvido de que Él es Dios. Amén. Porque en Isaías le decía, porque solo yo soy Dios y miradme a mí y sed salvo. ¿Amén? Y en el Nuevo Testamento nos dice que somos salvos en Cristo. Amén. Dice Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ninguno hay otros hay salvación. Amén. ¿Qué decía Dios en Isaías? Y no hay más. ¿Amén? Solo porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Hechos capítulo 4 verso 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podáis ser salvos. Por eso entendemos lo que nos dice la Biblia, cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Cuando la persona está en el propósito de Dios, porque Dios lo escogió y lo llamó para que conozca de su nombre, de ese nombre que trae salvación, entonces Dios ha comenzado a manifestar ese propósito en la persona. Como yo le decía a mi esposa también hace algún tiempo, claro, Dios no comenzó a trabajar en la persona ese día, que la persona decidió aceptar, sino que viene trabajando desde tiempo atrás. Amén. El salmista decía, mi embrión vieron tus ojos. Amén. Entonces, Dios ha venido trabajando con la persona. Amén. Para que conozca a Cristo, quien es, en el nombre que hay salvación. Amén. El apóstol Pablo explica claramente que en el nombre de Jesús es que hay salvación. ¿Y por qué? ¿Y qué más hay? Amén. Perdón de pecados. Amén. Y eso no cambia. Porque uno, mejor dicho, porque Dios es uno. Amén. Y en Él hay salvación y hay vida eterna. Oye Israel, Jehová uno es. Amén. Y yo no estoy negando al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu. No estoy negando eso. Solamente que tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea del catolicismo. El viejito, el jovencito y el... No. Es Padre, es Hijo, es Espíritu. Amén. Pero en la realidad es de Padre, es creador y es juez. Amén. Amén. Pero en la realidad de Hijo es redentor. Amén.
Y en la realidad el Espíritu Santo es consolador. Amén. Entonces el apóstol Pedro lo explicaba diciendo que solo en Cristo hay salvación y hay vida eterna. Amén. Podemos decirlo así, Jehová salva, como le decía en Isaías. En el Nuevo Testamento, Jesús salva. Son dos, no, es Dios. Amén. Es el mismo mensaje, es el mismo Dios, en dos manifestaciones diferentes. Amén. Pero vamos a seguir mirando que el cristiano puede o tiene que valorar el nombre de Jesús porque Él es el Señor. Amén. Porque Él es la piedra angular. Dice, también podemos ver que es un nombre que tiene toda autoridad. O sea, primero nos trae salvación y perdón de pecados. Amén. Y vida eterna. Amén. Pero también es un nombre que tiene autoridad. Amén. La idea del catolicismo con los exorcismos le vendía a la gente la idea que era el agua bendita la que reprendía a los demonios. Amén. ¿Cierto? Pero no son los elementos físicos. La autoridad está en el Señor. Amén. Isaías 45:23 nos dice así: por sí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén. O sea, ahí es la máxima autoridad. Y en Romanos 14:11 ratifica este poder en el Señor al decir, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. El otro texto que leemos, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén. Ese es el mensaje plenamente concordante de lo que decía Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es coherente, está en armonía, ratifica que es verdadero, que Dios no ha cambiado su mensaje. Amén. Sino que hay que entenderlo a la luz de la guianza del Espíritu. En Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Eh? O sea, el nombre de Jesús es un nombre de autoridad espiritual, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como ya lo dije. Y el verso 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué tremendo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, que ante el nombre de Jesucristo, los ángeles, los querubines, los serafines y todos los seres celestiales que rinden adoración se doblegan. Amén. Porque Él es el Señor de señores. En nombre de Jesucristo, ante el nombre de Jesucristo, todos los hombres tendrán que doblar rodillas. No porque crean. Amén. Y vuelvo y digo lo que está pasando ahora con lo del coronavirus. Se ha visto multitudes de militares, de policías, de gentes en las plazas, en las calles, arrodillados, orando en el nombre de Jesús. Tal vez no crean de corazón, pero se está cumpliendo eso. Se está doblando toda rodilla en la tierra. Amén. Y ante el nombre de Jesús, también los demonios tienen que obedecer. Cuando el endemoniado gadareno y a todas estas alguien decía que gadareno, porque era de la tribu de Gad, y Gad era una tribu de Israel. Amén.
Pero la tribu de Gad no quiso entrar a la tierra, se quedó, tan pronto llegaron a la primera parte de la tierra, se quedaron ahí, no quisieron cruzar el Jordán. Y ahí se contaminaron. Amén. Les dice, bueno, cuando el endemoniado gadareno, los demonios comenzaron a decir, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Reconocían la autoridad. Amén. De Jesús. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. En otras palabras, todo ser, sin excepción, debe confesar y debe reconocer que Jesucristo es el Señor. Aún aquellos que dicen que Dios no existe. ¿Bien? ¿Y por qué? Insisto, porque no hay otro Señor. El único Señor que existe es Dios. El dueño del asunto, el dueño de la iglesia, el dueño de todo es Cristo. Porque en Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice la Biblia. Amén. En el Salmo 8, el verso 1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Amén. El nombre de nuestro Dios no es cualquier nombre. No es un Dios más. La gente dice, ay, eso, todos los dioses es el mismo Dios. No, Señor. Dios tiene un nombre. Y a nosotros Dios nos dio un nombre para que en Él tengamos vida. Jesucristo el Señor. Amén. A veces, por las situaciones de la vida, se nos olvida esto. El Dios que está con nosotros no es cualquiera. ¿Qué dice el Salmo 8.1? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. El enemigo siempre nos va a hacer creer que es diferente, que es cualquiera. No, su Señor y mi Señor es Jesucristo, el Señor de señores. Amén. El apóstol Pedro decía en Hechos capítulo 3, verso 6, dice, mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo hay poder. Amén. Para hacer milagros, es cierto. Amén. Claro, la invitación es hacer las obras que él hizo. Producir la paz, el amor, ser diferente sin ser fanático. Amén. Y eso vendrá detrás, las señales y los prodigios, pero serán hechos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo he estado insistiendo, las obras que él hará, nosotros las haremos también. Amar al enemigo, perdonar. Amén. Traer una noticia de buenas nuevas, darnos vida eterna. Esos son milagros más grandes que cualquier sanidad. Sin embargo, si hacemos las cosas que él hizo, de producir el fruto del Espíritu, estas señales seguirán. Marcos 16:17 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hay gente que no cree en el don de hablar en lenguas. ¿Amén? Pero es un don. Solo que tiene que hacerse dentro de un orden, del orden del Señor. ¿Se acuerdan que decía por qué? Porque la casa es de Dios. Y Dios pone las condiciones, como lo hizo en el Antiguo Testamento con el tabernáculo, con el templo. Amén. Entonces, Él pone las condiciones en la iglesia. Y tenemos que hacer las cosas bajo ese señorío de Cristo, no a nuestro capricho. Amén. Porque si no lo hacemos, grave problema. ¿Amén? Él dejó cosas con un propósito, bajo ese señorío. Y una de esas, y el propósito más grande es levantar su iglesia. Él. Y nos escoge como instrumentos para servirle a Él, bajo ese señorío, para usar los dones para Él, para edificación del cuerpo. Los frutos
como testimonio de que Él vive en nosotros y somos una criatura. Y los ministerios para esa edificación de su cuerpo. Amén. Pero esa autoridad va más allá de lo físico y por eso pasa hasta lo espiritual. Amén. Sana lo físico, pero también reprende las potestades, principados y entes espirituales de maldad. O sea, tiene autoridad en el mundo espiritual. Amén. Dice el verso 18 de Marcos 16, 18, dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y aquí hay algo que entenderlo. Hay una secta aquí en Estados Unidos que incluso varios líderes han muerto porque en el culto, en la mitad del servicio, sacan serpientes y todo eso. En el fanatismo. No, aquí está refiriendo a algo accidental. Creo que al apóstol Pedro lo picó una serpiente, Pablo, y no le pasó nada. Todos esperaban que se muriera y no pasó nada. Amén. Lo picó, no, lo mordió, perdón, una serpiente. Y no pasó nada. Y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño, pero esto no quiere decir, entonces, como los mortíferos no me hacen daño, entonces me voy a tomar no sé qué. No. Es en casos específicos, amén. Y aquí también dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Cuando en el propósito de Dios es sanar, como en el caso del cojo de la puerta de la hermosa, cuando Pedro le dice, no tengo oro ni plata, lo que acabamos de leer, sino de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Había un propósito, pero la gente hoy quiere obligar a Dios a sanar a todo el mundo. Amén. No hacen las obras de Él para que las señales los sigan, no predican la verdad de Dios, no la creen como Él la dio y quieren que las señales los sigan, no. Y entonces Satanás está aprovechando para que las cosas sobrenaturales confundan a la gente. Porque entonces vienen demonios de engaño a hacer ciertas situaciones con aquellos que están predicando un evangelio torcido y la gente corre detrás de las señales. Por eso tenemos que entender quién es el Señor de la iglesia y quién es el que tiene la autoridad en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia es del Señor. El nombre, sobre todo el nombre, es Jesús. El Señor es Jesús. El Salvador es Jesús. El Sanador es Jesús. El Redentor es Jesucristo. Amén. Por eso el Señor nos decía, es más, es, como dijéramos, la manera que Dios nos dio para que Él nos escuche. Amén. Si va acompañada de fe. Dice en Juan 14, 13. Amén. Dice en Juan, Evangelio según San Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y tenemos que entender esto. Amén. Que no es solo pedirle, sino creerle. Y segundo, que todo se va a hacer hecho, pero conforme a la voluntad, porque Él es soberano. Amén. A veces la gente dice, ay, no, es que Dios no, es que Dios no. Es que Él es soberano y Él determina cuándo hace y cuándo no hace. Si hay fe o no hay fe. La gente hoy en día tiene una fe muy verbal. Yo creo, sí creo. Pero le decía el Señor al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Porque la fe tiene como primer elemento que tiene que darse porque lo amamos, porque entendimos que Jesucristo, el Señor, se humilló y se entregó una cruz por amor a nosotros. Amén. Y que esa soberanía se puso a nuestro servicio por amor. Y va a fluir solo cuando le amemos de esa misma manera. Dice el verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. No puede haber un nombre más grande ni un poder que lo cubra más grande que el de Jesucristo. Amén. No hay ninguna organización humana
ni ningún, como dijéramos, cuerpo de inteligencia humano, o mejor dicho, como lo dijéramos, organismo que le dé más protección o que tenga más poder que sobre el nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios, Jesucristo es Dios, y Dios es el máximo poder que hay en el universo. Amén. Y si nosotros estamos en Cristo, se cumple lo que dice en el Salmo 51. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La gente quiere que en el último momento agarro a Dios del cuello y haga lo que yo quiera, ¿no? Tengo que habitar a la sombra de Él. ¿Qué es habitar a la sombra de Él? Ser santificado por su palabra. Ser separado por su palabra, porque lo amo a Él. Amén. Entonces, estar bajo el nombre de Cristo no es solamente llamarme soy cristiano, es aplicar su palabra, es cambiar de vida por amor a Él. Amén. Y lógicamente, Dios tiene todo poder para sanarlo todo, pero Él es el soberano. Amén. Porque hoy en día se está predicando, es que no, si usted es cristiano, usted tiene que vivir en riqueza, usted tiene que vivir en esto, no. Amén. Jesucristo no anduvo en el caballo más brioso, más fino de la época. Amén. Siendo el Señor que es. Pero sí hay una realidad espiritual, y es que todo está sujeto a Él. Porque hay un nombre sobre todo nombre. ¿Y cuál es? El nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Él no ha cambiado. Jesús sanó y sana hoy en día. Sanó en la antigüedad, incluso desde el Antiguo Testamento a Naamán. Amén. Pero ¿cuál era el elemento principal en todo esto? Que se hiciera lo que él decía. ¿Se acuerdan de la historia de Naamán? Que el profeta ni siquiera salió a recibir al general, sino le mandó al criado, dígale que se meta 7 veces al Jordán. ¿Se imaginan a Naamán? Primera vez salió igual con su lepra, segunda vez, sexta vez salía igual con su lepra. Pero cuando lo hizo en obediencia, fluyó el poder de Dios y lo limpió. Amén. Esa autoridad que hay en Jesús. Lo que pasa es que hoy queremos que fluya la autoridad sin obedecer su palabra. Amén. Sin conocerle y ubicarle como lo principal en nuestro corazón. Amén. Y hay gente que quiere que Dios cambie la vida de una persona o lo libere de un vicio, pero no porque ame al Señor, sino para seguir compartiendo esos vicios. Amén. En Filipenses, vamos a leer nuevamente Filipenses capítulo 2, verso 6. Dice así, y ahí se refiere a nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire lo importante. En ese señorío, él no se aferró a eso. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y viene el resultado. Verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios, Jesucristo se despojó de su riqueza en gloria, se hizo menor que los ángeles, se entregó en la cruz por amor a usted y a mí. Amén. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Murió, venció la muerte. Y Dios lo exaltó. Y al exaltarlo, dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén.
Qué interesante entonces conocer a través de la palabra de Dios el valor del nombre de Jesús. Amén. Y de su obra. Se despojó de su gloria, se humilló, pero fue exaltado hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque se hizo obediente. Amén. Aceptó la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan en el huerto? Cuando oró, Señor, si es posible, pasa de mí este cáliz. No la estaba pasando nada fácil. Pero recapacita y dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué quieren hoy los líderes? Yo declaro, yo desato, yo. Amén. Y eso no es lo que hizo Jesús. Jesús le dijo, Señor, sea hecha tu voluntad. Hágase conforme a tu voluntad. Amén. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no solo que fuera una muerte cruel, era la más cruel, la más violenta. Por ahí hay unos artículos en YouTube donde médicos describen que la muerte de Jesús fue algo terrible. ¿Amén? Pero además de eso, de lo terrible que era un símbolo, un sinónimo de humillación y de vergüenza. Y Jesús, siendo Dios, tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Por obediencia a él al Padre, amén. Dice, por lo que padeció, aprendió obediencia, para ser exaltado hasta el sumo. Amén. ¿Y qué fue exaltado? Tiene un nombre sobre todo nombre. Amén. El libro de los Hechos cuenta que los discípulos y la Virgen María y las otras mujeres que formaban parte del grupo de creyentes vieron ascender a Jesús. O sea, no es una historia que se imaginaron, fue un hecho real. Fue exaltado. Amén. Jesús, en Hebreos capítulo 9, verso 29, ratifica esa situación. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. O sea, no sé si me estoy gozando yo, pero no sé si me estoy haciendo entender. ¿Se acuerdan que la casa espiritual de Dios no es hecha de manos? Amén. Y aquí en el santuario donde entra Dios es donde Cristo entró, no es hecho de manos. Amén. Dice así, Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, no entró en lo material, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Jesús no es cualquiera, no es cualquier chuchito, como dice la gente por ahí, no es cualquier humanito, no es cualquier angelito, es el soberano, redentor, Señor de señores. Amén. Pero la gente se olvida y lo siguen viendo hoy en día como se lo presentó la televisión, con unos rasgos hasta, ¿cómo digo? Pues racistas, con la idea de la supremacía blanca. Cuando los arqueólogos nos muestran que no era tan así. Y entonces hace unos días, unos meses atrás, una niña que dice, no, que el Señor se le presentó como el de las películas y le dijo que el 26 de mayo iba a pasar, no pasó nada, que no era el Señor. Amén. La gente sigue manejando en la mente la idea de que le ha vendido el mundo de Jesús. Pero nosotros, los creyentes, tenemos que entender que Él es el Señor y que nos llamó para cambiar nuestra vida. ¿Cómo? Porque no hagamos ciertas cosas. No, más allá de eso. Porque producimos el fruto del Espíritu. Porque somos templo de Dios. Amén. Y estamos bajo el señorío de Cristo.
Amén. Él no entró en un santuario hecho de manos de hombre, que era figura del verdadero. ¿Se dan cuenta? Porque he dicho yo que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo, porque el Nuevo habla de lo espiritual real. El Antiguo era una representación. Amén. Dice, entró, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Amén? Sentado a la diestra de Dios. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Y entonces, si conjugamos todas las cosas, Jesús fue exaltado hasta lo sumo, porque se hizo obediente hasta la muerte. Obediente. Tiene que ver con lo que yo hablaba al comienzo, la soberanía de Dios. Amén. Aceptó la soberanía de Dios. Amén. Y entonces el resultado le fue dado un nombre que sobre todo nombre. ¿Estamos claros? Ahora, Jesús entró en el santuario verdadero. ¿Por qué? Porque triunfó sobre la muerte. ¿Amén? Anuló el pecado y entonces ya la muerte no podía venir como paga del pecado. La paga del pecado era la muerte. Pero cuando Cristo pagó por nuestros pecados, ya la muerte no podría señorear de nosotros. Ay, ¿por qué nos vamos a morir? Porque este cuerpo es temporal. Pero espiritualmente no morimos. Amén. Espiritualmente no morimos. El cuerpo se va a deshacer porque no está limitado. Dios le puso límite. Amén. Está establecido que los hombres mueran una vez. Amén. Pero en lo espiritual no. Amén. Porque Cristo triunfó sobre la muerte. ¿Y para qué subió ante el Padre? Acuérdense que le dijo a Tomás, no me toque, todavía no me he glorificado. Pero después cuando le volvió a aparecer, se dejó tocar de Tomás. Amén. Él subió para sellar nuestra redención, para presentarse victorioso entre el Padre. Amén. Derramó su sangre. Presentó esa ofrenda ante Dios. Amén. Ni la muerte lo pudo detener. Hebreos 10:13 dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Miren lo interesante aquí. Yo quisiera ver los que dicen que se pierde la salvación en una persona que de verdad creyó frente a este texto. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ven? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si una persona de verdad es cristiana, creyente y camina conforme al fruto del Espíritu, a la palabra del Señor, a la soberanía de Cristo, no va a perder la salvación. Amén. Eso lo tenemos a favor, los creyentes. Amén. Hay un nombre, sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo, quien tiene toda autoridad, aún sobre la muerte. Amén. Él tiene no solo salud material, sino salud espiritual. Amén. Podríamos decirlo así. Él tiene salud física, salud emocional, salud espiritual. Amén. Pero sobre todo, nos ha dado salvación y vida eterna para que estemos con Él para siempre. Amén. El Salmo 24:7 profetizaba así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Sabes esto? Una puerta alzando la cabeza. Está hablándole al creyente. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Está hablándole a la obra de Dios. Amén. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice el verso 8. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Amén? ¿Cómo decía Hebreos? Sí, Hebreos.
que entró en los cielos. ¿Quién? ¿Quién dice el salmista? Jehová. Amén. ¿Y quién? Jesucristo. El mismo Dios. No son tres. Son un Dios que se reveló como Padre, que se reveló como Padre creador y Padre. Amén. Guía. Pero también se reveló como Hijo Redentor, con un nombre que sobre todo nombre. Amén. Para que nosotros le permitamos estar en nuestro corazón como Espíritu Santo. Amén. Pero ese Señor Dios, ese Cristo glorificado, no se fue para el cielo y está allá a la diestra y no va a volver. Él va a volver. Amén. Y va a regresar. ¿Por qué? ¿Por qué va a regresar Dios? Jesús. Por sus escogidos. Amén. Para recoger su cosecha. A buscar al creyente que esté viviendo conforme a su verdad, santificado por su verdad. Y vuelvo y digo, no es fanatismo. Amén. Sino produciendo el fruto del Espíritu. Como un ser humano normal, pero que sabe hacer las cosas de la manera correcta. ¿Amén? Y entonces Cristo va a venir a buscarnos. ¿Para qué? Para llevarnos con Él a las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:11 dice así. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. Y el verso 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Usted y yo hemos recibido a Cristo, conocemos a Jesús, sabemos lo magnífico de su nombre, de su obra, de su amor. Amén. Entonces no tenemos que olvidar que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre: Jesucristo, el Señor. Amén. Nuestro Señor. Y en Él, dice la Biblia, somos más que vencedores. Por eso vale la pena ser nueva criatura en Cristo, para la gloria de Dios, para testimonio al mundo y para bendición a nuestra vida, de que vivimos una realidad espiritual como nuevas criaturas, porque Él nos compró con sangre para llevarnos a su gloria. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos, y que sigamos fieles bajo ese señorío de Cristo hasta que Él venga, para gloria de Dios y bendición nuestra en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén y amén.